Muy buenas tardes a todos, les agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa en torno a la gira que debe ser llevado a cabo por el bello estado de San Luis Potosí. Daríamos inicio directo a las preguntas y escucharíamos la de Facundo Castillo de Televisa, si es tan amable. ¿Cómo está el producto? Fabián. Buenas tardes, señor secretario. Hablaba de importante rezago que existe en la educación superior. ¿Qué apoyo especial podrán recibir las universidades aquí en San Luis Potosí para que más jóvenes se acerquen al aula? Las universidades mexicanas han venido creciendo en subsidio y este es un elemento fundamental para que den mayores oportunidades a sus propios estudiantes. Pero también han ido, y sería injusto no decirlo, creciendo en términos propios, algunas aumentando las cuotas de inscripción, de suerte que puedan reinvertirse para dar mayor cupo a los alumnos. En segundo lugar, las famosas becas de educación superior, que tienen como objeto hacer que un mayor número de estudiantes ingrese a las universidades. Le puedo decir que el 30% de las universidades, el 30% de la cobertura de las universidades está becado precisamente a través de estos estímulos. Básicamente, Facundo, serían estas tres vías. David Medrano de El Express. En San Luis Potosí, por ejemplo, está la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que recientemente acaba de inaugurar un campus, pero habla de la posibilidad de crear uno nuevo en el municipio de Salinas. Conocer qué tan viable es posible que se pueda financiar la construcción de este nuevo campus, y aparte si lo que es el programa de universidades nacionales se consideraría San Luis Potosí. Sí, gracias David, que me da la oportunidad de expresarme sobre un tema. Hoy íbamos a acudir a Tamazunchale, de hecho fuimos, pero no pudimos aterrizar y estuvimos en sobrevuelo durante algún tiempo para poder ver la posibilidad de acompañar al rector en la inauguración de ese centro, de esa coordinación de la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lamentablemente no pudimos hacerlo por el clima y eso nos fue retrasando también en la gira. Pero en el caso de Salinas ya me lo trató el señor gobernador y vamos a realizar el proyecto dividiéndolo en etapas. Ciertamente no solo hay que crecer hacia el Golfo, sino también hacia Zacatecas, hacia el oeste del estado, y en ese sentido creo que es importante la petición que ha hecho el gobernador y debe ser atendida. Nosotros habremos de platicar, si el gobernador lo permite, con el señor secretario de Educación del Estado para poder llevar a cabo esta propuesta, esta construcción. Le debo decir que el presidente Peña Nieto se comprometió a llegar al 40% de cobertura en la educación superior. Tenemos el 28%, si aumentamos los 3 puntos de la universidad a distancia, llegamos al 31%, nos falta el 9%. Y el 9%, sabe usted, David, representa 1 millón de nuevos estudiantes. De tal manera que nosotros tenemos que expandir las escuelas existentes y crear otras nuevas para llegar a ese 1 millón de nuevos estudiantes en 2018. Lucía Torres de Pulso. Sí, buenas tardes, licenciado. A mí me gustaría conocer si ya se tiene un estudio sobre la cantidad de ninis que hay en el país y en otro punto, las escuelas de tiempo completo hablan de un crecimiento para 40,000 en un tiempo determinado. En San Luis Potosí, ¿qué tipo de apoyo se va a dar a estas escuelas? Por favor. En San Luis Potosí, como en el resto del país, las escuelas de tiempo completo, y comienzo, Lucía, con la segunda pregunta, recibirán como apoyo el pago a los maestros que extienden la jornada escolar, de suerte que tenemos que darles una plaza de jornada ampliada.
En los municipios que están ubicados dentro de la campaña nacional contra el hambre, ahí además instalaremos comedores o de alguna manera haremos llegar la alimentación caliente a la que se nos obliga para que los niños puedan comer en ese lugar. Le quiero decir que no en todos los sitios hemos podido construir los comedores por diversas circunstancias, por razones de pobreza extrema, etc. Entonces estamos capacitando personas para que se ocupen de la factura y distribución de alimentos, o bien vamos a firmar con Sedesol para que en sus comedores comunitarios reciban a nuestros niños al término de la jornada ampliada. Y los ninis, bueno, pues todo el mundo habla de cifras distintas, yo prefiero esperarme a que termine el censo para hacer una comparación entre lo que el censo me diga sobre el número de muchachos que se encuentran inscritos en la edad 16-24 años y lo que el censo educativo y lo que me diga el censo demográfico para hacer una comparación de quienes se encuentran fuera de la escuela y no están trabajando. Isabel Medrano, de la Jornada San Luis. Buenas tardes. En el tema de los foros que se realizan para los lineamientos de la reforma educativa, ¿qué tan abierto es el diálogo hacia grupos disidentes? O incluso hay una manifestación aquí afuera y mencionan que no han sido invitados a esto. A ver, esto es muy importante, Isabel. La convocatoria es abierta y no va a haber nadie en la puerta limitando la entrada. Eso te lo garantizo. Hoy una maestra de la CENTE me hizo entrega de este documento, que no me he separado de él, porque lo quiero leer yo en la Secretaría, sobre los planteamientos que ellos tienen para llevar a cabo los foros. Queremos que sean lo más democrático que exista en la posibilidad de llevarlos a cabo. Pero también yo he leído en prensa declaraciones de la misma CENTE de que no van a participar en los foros. Entonces, cuando se pregunte qué tan abiertos van a ser, también hay que preguntarse quiénes se niegan a participar en ellos, porque contra la voluntad de nadie puedo actuar para que estén presentes en los foros. Serán bienvenidos quienes deseen hacerlo. Quienes ya externaron que no estarán en los foros, pues no me queda más que lamentar. José Luis Juárez, de Canal 7. La reforma educativa ya no tiene vuelta de hoja, y para el doctor Fernando Toranzo, lo que significa para su gobierno haber sido invitado a participar en el INIFED, y si una vez estando ahí hará algunas propuestas para abatir el amplio rezago de la infraestructura educativa que existe en el país, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues yo les quiero decir que es un alto honor que el señor secretario de Educación de nuestro país se haya fijado en un servidor para integrar parte de la comisión en el INIFED, y desde luego pues esto implica obviamente una serie de responsabilidades en las que tendremos que participar de la mano con el resto de los integrantes de esta comisión, y aportar las experiencias y recibir también las experiencias. Creo que es un foro, pues yo diría, en donde intervienen los actores de las 32 entidades, de tal suerte que podemos enriquecer y aportar, quienes tengamos experiencia en la materia, pues los elementos que permitan tener un mejor tránsito. Yo quiero decirles que el señor secretario de Educación en este año pasado implementamos 108 escuelas en reparación, con aportación bipartita del gobierno federal y del gobierno estatal, en donde estamos ya entregando ahorita un alto porcentaje de escuelas dignas. Y bueno, pues yo creo que esta administración que me honro en encabezar ha impulsado, yo diría, de manera muy significativa los recursos para rehabilitación, para modernización, para creación de nuevos espacios educativos. Sin embargo, como bien ha mencionado el señor secretario, pues no podemos de un solo golpe resolver toda la problemática del Estado. Sí, tenemos la clara convicción de que
en este trabajo coordinado iremos avanzando en la medida que nos permitan los presupuestos para beneficio de nuestra comunidad educativa y magisterial. Bien, para concluir esta conferencia de prensa escucharíamos las dos últimas preguntas. La primera sería, si me das tu nombre. Sí, señor. Soy Jorge Saldaña, de la Orquesta.mx. Quisiera preguntarle, secretario, con todo respeto, yo escuché que en su exposición mencionaba usted a Víctor Hugo respecto a que entre menos cárceles debería haber más escuelas, y bueno, creo que a nadie le queda duda de que entre mayor educación tenga un país, pues mejor desarrollo y mejores condiciones de vida tenemos. Yo le quiero preguntar cuál es la diferencia o coincidencias que usted encuentra respecto a lo que usted vivió en 1997 siendo secretario general de gobierno de la República, de gobernación, perdón, y vivió pues esta violencia del pacto nacional con los grupos organizados que en aquel entonces hubo, y cuáles son las diferencias o coincidencias que encuentra con los grupos que hoy existen y que se llaman autodefensas. Gracias. Bien, debo decirle lo que todos sabemos por los periódicos y por las propias declaraciones de los responsables en el gobierno, que las autodefensas han aceptado asimilarse a funciones policiales de manera honoraria, de tal manera que no se quebranta el derecho, que la cultura de la legalidad permanece. Y en 97 ciertamente tuvimos problemas de violencia, pero también hubo un instrumento de cohesión sin el cual no se hubieran podido dar soluciones a un problema que nos laceraba a todos los mexicanos, la COCOPA, integrada por gentes como Eberto Castillo, un extraordinario, permanente defensor de los derechos humanos, o don Luis H. Álvarez, que también significaba mucho dentro de la COCOPA, porque su sabiduría y su experiencia como viejo militante en el panismo le hacían tener un crédito y una autoridad moral que no ha perdido y que aportó al momento en el que vivíamos en 1997. ¿Será momento entonces de hacer algo similar? Es decir, este acercamiento se podría comparar con la COCOPA de entonces. Abrirse a todos es una solución política siempre oportuna. Gracias. Siempre oportuna. Gracias, secretario. José Aguilar, de Noticieros Televisa. Señor secretario, buenas tardes. Perdón, pero estoy también grabando. Señor secretario, ¿cuál es la situación de las escuelas, de los alumnos que tuvieron que emigrar, que huir de Michoacán por la violencia que está imperando en ese lugar? ¿Dónde los instalaron? ¿Dónde los van a instalar? ¿Qué es lo que están haciendo con ellos en este sentido? Los hemos venido instalando en escuelas cercanas. No debe dejar uno de lamentar que no haya clases en una escuela, que no haya clases en un plantel, porque ya lo dije en la exposición sobre la reforma educativa, el interés superior de la infancia, dice la Constitución, es superior. Por eso lo califica así. Está sobre otros derechos que no son denegados, pero que de ninguna manera pueden ejercerse en contra del interés que los niños tienen por asistir a clases y por ser educados. La Secretaría ha estado proveyendo las soluciones junto con las secretarías de los estados. Yo le recuerdo algo que he venido diciendo y que por ahí ha salido críticas, y que yo respeto las críticas de que la Secretaría de Educación se hace a un lado. No, yo soy creyente en el derecho, y el acuerdo de modernización de la educación de mayo de 1992 transfirió a los estados la educación básica, la media superior y la normal, de tal manera que incluso calificó a los estados como patrones sustitutos. El tema de la educación, pues, no es un tema
exclusivo de la Federación. Yo les ruego que por favor comprendan esto, porque lo he repetido en todos los tonos y parece que no hay acuerdo del 92 que está vigente, nadie lo ha modificado. El tema de la educación es un tema de competencias concurrentes y lo que hagamos nosotros no se verá culminado si no nos apoyan los estados, como aquí lo ha hecho muy bien San Luis Potosí. Pero hay un estimado. ¿Dónde los ubicaron estos niños a los que tuvieron que huir por la violencia? En municipios cercanos, en donde sí se han dado condiciones para seguir dando clases. ¿Saben el número? No tenemos el número, pero tenemos la posibilidad de ir reconstruyendo el tejido escolar a partir de pues quien deja de recibir clases. Seguramente, para dejar satisfecha su curiosidad, habrá niños a los que los padres de familia pues deciden que no vayan a otras escuelas. Por supuesto que lo hay. Tampoco sabemos el número, si lamentablemente ese es el efecto de la violencia. Ahora vamos a Tabasco el viernes, donde 3 escuelas fueron construidas, quién sabe por qué, abajo de la cota del río Grijalva, que ahí tiene otro nombre cuando pasa por Villahermosa, y que las escuelas fueron inundadas. Bueno, pues tenemos que rehacerlas y tenemos que convocar a todos los que estaban inscritos, que están ocupando plaza interina en otros planteles, para que vuelvan a la escuela. Secretario, me permite una última pregunta, secretario, porque he estado pidiendo que me apunten. No sé si podrá hacer una última pregunta. Sí, por favor. Tiene que ver con la muerte del poeta. A ver, se me escucha, ¿no? Sí. Secretario, tiene que ver con la muerte del poeta José Emilio Pacheco. Vi unas declaraciones suyas en donde decía que el mejor homenaje que le había hecho usted a la esposa de él, el mejor homenaje para este poeta sería meter la poesía, la literatura en ese ámbito de la poesía a las primarias, en las escuelas primarias. Hablaba usted de un proyecto en ese sentido. Mi pregunta sería, ¿qué tipo de proyecto sería? Y si esto nos podría dar esperanzas para que hubiera un poco más de atención en las humanidades, en la cuestión esta de las escuelas, porque se ha criticado luego que se están yendo mucho hacia lo técnico, hacia la productividad, descuidando las humanidades. Gracias. Primero, me emocionó mucho ayer Cristina, que es mi amiga desde hace muchos años, cuando me dijo que el mejor homenaje que podíamos hacerle a su marido es restablecer la lectura de poesía en las escuelas de México. Incluso me dijo, con la emoción que tenía en ese momento, Emilio, que empiecen a leer a López Velarde, Suave Patria, que lean poesía sobre su país, que lo conozcan a través de la poesía. Nosotros estamos tratando de reformar el modelo educativo, por eso dije que teníamos un proyecto, no porque se me ocurriera contestarle de esa manera para salir del paso. ¿Y cuál es ese proyecto? Reformar la enseñanza del español en las primarias y en las secundarias de México. Para empezar, le digo, tenemos muchachos que leen y no comprenden lo que leen, de suerte que llegan incluso a secundaria o a preparatoria y siguen leyendo y no tienen capacidad para comprender lo que leyeron. Y una de las vertientes de modificación de la enseñanza del español es volver a la lectura de poemas. Usted está muy joven, pero yo sí tuve la oportunidad de leer a poetas en mi educación primaria, y creo que es un arte y una disciplina que acerca al niño a una serie de valores que abaten, entre otras cosas, la violencia. Hace poco una subsecretaria acudió a Medellín, Colombia, que era una ciudad muy peligrosa, y hoy encuentra que es una ciudad pacífica, en donde la poesía y la música, ejercidas no solo escolarmente, sino de manera comunitaria, revierten el tema de la violencia. Yo sí creo en la educación como un instrumento de prevención de la violencia. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.